La clase anterior habíamos comenzado ya con ley de Faraday, habíamos deducido a partir de una barrita en movimiento inmersa en un campo magnético uniforme, habíamos utilizado el concepto de fuerza electromotriz y habíamos llegado a la conclusión de que la FEM es proporcional a la variación del flujo. Y hicimos el agregado que hizo Lenz, es decir, aclarar que la FEM tiene un sentido tal que se opone a la causa que la genera, siempre la causa que la genera es una variación de flujo, por lo tanto, nos queda de esta manera la ley de Faraday-Lenz en su forma más general. ¿Me están escuchando bien ustedes, no? Sí, profe. Bien. Habíamos hecho un par de casos particulares, de ejemplos, para ver cómo determinamos la corriente en el caso de una espira y en este otro caso de una segunda espira en un toroide. Y ahora vamos a ver un caso más particular que es la inducción de un campo eléctrico. Vamos a utilizar también, como siempre, un campo magnético entrante con respecto al plano de la pizarra, de la hoja, pero este campo magnético tiene la particularidad de ser variable, ya no es uniforme. Vamos a suponer que en la región donde tenemos ese campo magnético entrante, colocamos una espira cerrada, por supuesto de material conductor, y que contiene un galvanómetro, un amperímetro. Muy bien, por lo que hemos aprendido, si la espira se encuentra inmersa dentro de un campo magnético variable, luego sobre la misma se va a inducir una FEM, que va a tener un sentido tal que se opone a la causa que la genera, por ley de Faraday-Lenz. Ahora bien, aquí tenemos la ley. Como la espira se encuentra cerrada, es decir, cortocircuitada, la FEM esa va a generar una corriente por ley de Ohm, I igual a epsilon sobre R. Luego va a circular por la espira una corriente tal que se genera un campo que se opone a la causa que la genera. Es decir, en este caso particular, vamos a suponer en principio que el campo magnético variable está aumentando. Luego, la corriente que se va a generar aquí va a tener un sentido tal, en este caso antihorario, para oponerse a la variación del flujo, que en este caso está aumentando. Por lo tanto, la corriente que va a circular por la espira va a tener sentido antihorario. Ahora bien, si nosotros tenemos una espira conductora, y ya habíamos visto cuando vimos la teoría de la corriente, para que en un conductor circule una corriente, es decir, se genere un flujo de cargas,
se necesita un campo eléctrico dentro de ese conductor, que va a ser el responsable de que se muevan esas cargas. Este campo es el generado precisamente por el campo magnético variable. Es decir, este campo magnético variable va a generar un campo eléctrico que va a ser el responsable de hacer circular las cargas aquí adentro. Tiene una particularidad este campo. No es un campo conservativo como era el campo generado por cargas eléctricas que habíamos visto en la primera parte del curso. Este campo se denomina campo inducido y se trata de un campo no conservativo. Es decir, la integral cerrada del trabajo por unidad de carga de ese campo es distinto de cero. En este caso es igual a la FEM. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto los campos conservativos, al principio en electrostática, habíamos dicho que el trabajo por unidad de carga de un campo conservativo era igual a cero? Bueno, aquí no es igual a cero, por lo tanto este campo es no conservativo. Por lo tanto, si el trabajo por unidad de carga de ese campo no conservativo, que es un campo no coulombiano, es igual a la FEM, pero también sabemos que la FEM, por ley de Faraday, es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Por lo tanto, se puede reformular la ley de Faraday y escribirla de esta nueva manera. Es decir, que la integral cerrada de diferencial de L, esto es igual a la FEM, que es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, que constituye la tercera ecuación de Maxwell. Ahora bien, nosotros hicimos el análisis diciendo, bueno, tenemos una espira aquí, metálica, cerrada, y si tengo un campo magnético variable, se me va a generar una FEM, y al estar cerrada la espira, se me va a generar una corriente que va a ser de sentido antihorario. Pero yo sé que para tener una corriente necesito que dentro del conductor exista un campo. O sea que lo que genera el campo magnético variable es un campo eléctrico. Este. Por lo tanto, si nosotros sacásemos la espira, este campo magnético variable seguiría generando el campo eléctrico. Nosotros podemos sacar la espira y el campo eléctrico va a seguir estando. ¿Por qué? Porque mientras exista una variación de este campo magnético, va a generarse un campo eléctrico, que como ven, tiene una particularidad. Es perpendicular al campo magnético. Este campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Profe, Sí, perdón. Entonces el campo magnético estaría generando campo eléctrico y se le exactamente. llamaría campo eléctrico inducido. Campo eléctrico inducido. Y tiene la particularidad de que es no conservativo, a diferencia del campo eléctrico que habíamos visto en la parte electrostática. ¿Se Claro, el entiende? campo eléctrico este estaría dependiendo del campo magnético. Si varía el campo, variarían los dos. El campo magnético variable induce un campo eléctrico que es no conservativo. Es decir, la integral cerrada de E diferencial de L, el trabajo por unidad de carga de E diferencial de L, no es igual a cero, es igual a F, a epsilon, a la FEM. Pero además la FEM sabemos por Faraday que es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Por lo tanto, por eso reformulamos la ley de Faraday de esta manera, que a su vez constituye la
tercera ecuación de Maxwell. Fíjense, un campo magnético variable induce un campo eléctrico. Cuando veamos las ecuaciones de Maxwell, vamos a volver sobre el tema. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos a ver algunas aplicaciones de la ley de Faraday. En este caso, un disco conductor o metálico que gira con velocidad angular omega inmerso dentro de un campo magnético uniforme. Ahora sí estamos con un campo magnético uniforme saliente, en este caso con respecto al plano de la pizarra, y el disco perpendicular a ese campo, es decir, el eje del disco, el eje de rotación del disco es colineal con el campo. Los rayos del disco se comportan como la barrita que vimos al principio. Es decir, aquí o aquí, cortando líneas de campo. Fíjense, imagínense un rayo del disco como este, está cortando las líneas del campo magnético. Acá está rebatido el dibujo, tenemos el eje del disco, el disco, y los terminales o las escobillas que apoyan en los terminales de este generador. El perímetro del disco y el eje del disco. Todo es metálico. Y para denotar que el circuito se cierra a través de una carga, le hemos puesto una resistencia para que no quede cortocircuitado. ¿Sí? Estos contactos deslizantes no son nada más ni nada menos que los carbones que ustedes ven, para hablarle más en criollo, en las máquinas de herramientas domésticas, un taladro o una moladora que cualquiera tiene en la casa, o cualquier electrodoméstico, si lo desarman van a ver que tienen estos contactos deslizantes. Son de carbón y por lo tanto es un buen conductor. Y desliza y hace contacto. Muy bien, volvamos aquí. El disco tiene un radio R grande y analicemos lo que ocurre en un trocito de rayo de longitud diferencial de R, ubicado a una distancia cualquiera R chica. ¿Sí? Ese trocito diferencial de R se está moviendo con velocidad v, igual que la barrita que habíamos visto al principio. Por lo tanto, sobre ese trocito de rayo de longitud diferencial de R, se va a generar una FEM diferencial de E igual al producto del campo no coulombiano por diferencial de R producto punto. Porque así habíamos definido la FEM. Si lo queremos integral, entonces la FEM va a ser la integral entre 0 y R grande, es decir, entre el centro y la periferia del disco. De su n producto punto diferencial de R. Ahora bien, E sub n, el campo no coulombiano, es igual a ¿qué? Al producto de la velocidad tangencial producto vectorial por el campo. Es decir, B por B grande, que, como ven, están en cuadratura, es decir, son perpendiculares entre sí. B y B grande están en cuadratura, es decir, el ángulo que forman ellos dos es 90 grados, luego el seno de θ es igual a 1. A su vez, la velocidad tangencial de ese trocito diferencial de R es igual a omega por la distancia R chica. Es decir, la velocidad V es igual a omega por R. Si nosotros tenemos en cuenta
que en el caso del producto vectorial, tita es igual a pi sobre 2 y por lo tanto el seno de tita es igual a 1. Y que en el caso del producto escalar entre el campo no coulombiano y diferencial de R, el ángulo alfa es igual a 0, por lo tanto el coseno de alfa es igual a 1, entonces podemos reemplazar aquí B por su igual. Primero, reemplazamos el campo no coulombiano por su igual, B vectorial B grande y B chica por omega R. Pero teniendo en cuenta estas simplificaciones, esta integral se nos hace omega por R por B grande diferencial de R. Es decir, se nos desaparece el seno de tita porque es igual a 1 y el coseno de alfa porque es igual a 1. Luego, integrando, nos queda que la FEM es igual a 1/2 de omega por B grande por R cuadrado. Es decir, la integral de R diferencial de R. Esa es la FEM que se me va a generar a los bornes del generador. ¿Los bornes cuáles son? El eje y la periferia del disco. Este fue uno de los elementos que utilizó Faraday para deducir la ley. Un disco de cobre que lo hacía rotar y medía con un voltímetro la diferencia de potencial entre sus extremos. ¿Queda clara la deducción, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a analizar el caso de una espira giratoria o una bobina plana giratoria. Es decir, puede ser una espira de una sola vuelta o puede ser varias vueltas, por lo tanto, por eso está aclarado que puede ser una bobina. Que no es una bobina cerrada, sino que termina en dos anillos deslizantes. Esto no es nada más ni nada menos que el generador que tienen todos en su casa. ¿A dónde lo tienen en la casa? De a uno no responden todos a la vez. Es el alternador del automóvil. El alternador que todos tienen en la casa, en el automóvil, funciona de esta manera. Es un bobinado que termina en anillos deslizantes y vamos a ver cómo es la FEM que se genera. Nosotros aquí lo cerramos al circuito externo a través de anillos deslizantes, los famosos carbones, y hemos puesto una resistencia, que podrían ser las lámparas del automóvil. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos la bobina en corte. Gira con velocidad angular. En el caso del automóvil, lo hace girar el motor. Las correas y las poleas del motor hacen girar la bobina esta. Y está inmersa en un campo magnético uniforme, ¿sí? Denotado por los dos polos norte y sur. Aquí tenemos el campo uniforme de izquierda a derecha. La espira tiene un área S que la podemos vectorizar de esta manera, con el vector S, y forma un ángulo θ con el campo magnético. Fíjense que el plano de la espira con la vertical también forma el mismo ángulo θ. El flujo magnético que atraviesa la espira va a ser un flujo variable. Fíjense, va a ser igual al producto de B por S por el coseno de θ. Fíjense, el flujo va a ser el campo magnético B por el área S por la proyección, por el coseno de θ, o sea, la proyección en vertical. Cuando la bobina esté horizontal, el flujo va a ser 0. Cuando
en vertical, el flujo va a ser máximo. Por eso decimos que es un flujo variable. Fíjense, acá está expresado matemáticamente, el flujo phi de B es igual al producto de B por el área de la espira por el coseno de θ. Ahora bien, θ es un ángulo variable, es decir, el ángulo que barre la espira en su movimiento de rotación. Al cabo de un tiempo, T barre un ángulo θ igual a omega por T. Por lo tanto, ese ángulo θ, omega por T, lo podemos reemplazar aquí en la expresión del flujo y nos queda que el flujo va a ser igual a B por S por el coseno de omega por T. Pero la ley de Faraday nos dice que la FEM inducida en esa bobina es igual a menos n, siendo n el número de espiras de la bobina, por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Muy bien, acá tenemos el flujo en función del tiempo, pues entonces lo derivamos y sabemos que la derivada del coseno es menos el seno, es decir, menos omega por b por s por el seno de omega t. Con este menos se nos anulan los signos y nos queda que epsilon es igual a n por b por s por omega por el seno de omega t. Si nosotros llamamos el máximo al producto n por b por s por omega a esto, entonces la expresión nos queda como epsilon igual a epsilon máximo por el seno de omega por t en voltios. En este gráfico podemos apreciar cómo es la variación de la FEM. Es una FEM alterna, es decir, ustedes cuando hablan del generador del auto, muchas veces han escuchado hablar del alternador. ¿Por qué? Porque lo que genera es una tensión alterna. No solamente el alternador del automóvil, los grandes alternadores de las centrales eléctricas también funcionan de esta manera. Son trifásicos, pero funcionan de la misma manera. Es decir, generan una FEM alterna, siendo esto el ciclo. La inversa del ciclo, perdón, del periodo es la frecuencia. Y ustedes saben que en nuestro país la frecuencia son 50 Hz. Que lo vamos a ver nuevamente, vamos a volver sobre este tema cuando veamos corriente alterna dentro de un par de clases. ¿Quedó claro, chicos, este tema? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver otro instrumento que utiliza la variación del flujo. Y es un fluxímetro o un medidor de campo magnético. Es un instrumento muy sencillo, generalmente es todo un instrumento compacto. Acá está desglosado para que se entienda físicamente cómo funciona. Es una pequeña bobina de área S y de N espiras. Es decir, está compuesta por N espiras y es pequeña para que podamos considerar uniforme el flujo a través del área. Y que la podemos rotar, tiene un eje y la podemos rotar manualmente. El flujo, por ser el área pequeña, lo podemos escribir de esta manera. El flujo del campo magnético va a ser el producto del campo por el área de la bobinita. Obviamente el flujo en Weber. Muy bien. ¿Cómo funciona este instrumento? Bien. Primero, la bobinita está conectado, los terminales de la bobina, a un galvanómetro balístico. ¿Se acuerdan lo que permitía medir el galvanómetro balístico? Permitía medir un pulso de corriente, o sea, una carga. Colocamos
la bobina, el plano de la bobina perpendicular al campo magnético. Para eso debemos saber la dirección del campo magnético. ¿Sí? Con una brújula, con una aguja imantada, nosotros podemos saber la dirección del campo magnético. Por lo tanto, conocida la dirección del campo magnético, ubicamos la bobina perpendicular a ese campo. Y le realizamos, en la medida que la bobina está quieta, aquí no se induce ninguna carga. Pero si nosotros pasamos de esa posición con el plano de la bobina perpendicular al campo a una posición, la giramos 90 grados, o sea, pi sobre 2, de manera tal que la bobina se ubique paralela, el plano de la bobina paralela al campo, entonces se va a inducir por ley de Faraday una FEM que es igual a menos n por la derivada del flujo respecto al tiempo. Nada nuevo, la ley de Faraday. Ahora bien, como la bobina está cerrada a través del galvanómetro y todo ese sistema tiene una resistencia, entonces va a circular una corriente que va a ser igual a I menos N sobre R por la derivada del flujo respecto al tiempo. Es decir, la idea, dividimos la FEM inducida por la resistencia y nos da la corriente. Por definición de corriente, nosotros sabemos que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, por lo tanto, el diferencial de Q es igual a la corriente por un diferencial de T. Es decir, cuando se trata de un fenómeno muy corto, un pulso de corriente a través de un tiempo muy corto, diferencial de T, lo que vamos a tener es un pulso de corriente, es decir, lo que tenemos que medir es una carga. Si nosotros integramos esta expresión entre lo que dura el fenómeno eso, entre 0 y t, nos va a dar la carga inducida, que va a ser igual al producto de I diferencial de t integrado entre 0 y t. Ahora bien, si nosotros reemplazamos el valor de la corriente, que lo tenemos aquí, nos queda menos n sobre r por diferencial de phi de b, porque se me va este diferencial de t con este. Y ahora integro entre cuánto. Y entre el flujo máximo, porque yo puse la espira, o perdón, la bobina con el plano perpendicular al campo, es decir, tengo flujo máximo y la roto a flujo cero cuando los pongo paralelo al campo y al plano de la espira. Si integramos esa expresión, nos queda que la carga es N sobre R por el valor del flujo máximo. Si reemplazamos el flujo por su igual, nos queda que la carga es N por B por S, reemplace el flujo por su igual sobre R. Si ahora despejamos el campo, nos queda que va a ser igual al producto de la carga inducida por la resistencia del sistema sobre el número de espiras de la bobina y el área de la bobina. Muy bien. Tanto R como N por S son valores conocidos porque son propios del instrumento, es decir, podríamos directamente esto agruparlo en un coeficiente. Pero si no, sirve conocer el número de espira, el área y la resistencia. Lo que tenemos que medir es Q, pero precisamente para eso está el galvanómetro balístico. El galvanómetro balístico, ¿se acuerdan? Era un instrumento que tenía una gran inercia y por lo tanto lo que medía era un desfasaje de la aguja que tenía suficiente inercia como para permitirnos medir la deflexión máxima. Esa deflexión máxima, era proporcional a la carga, o sea que bien tarado ese galvanómetro balístico nos dice el valor de la carga inducida. Por lo tanto, tenemos todos valores conocidos y de esa manera podemos medir el campo magnético en ese punto.
¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a incursionar en un nuevo tema, que no es tan nuevo, es un enfoque diferente de lo que es la ley de Faraday-Lenz, y que se llama mutua inducción y autoinducción. Fíjense, vamos a partir de este esquema donde tenemos dos bobinas de N1 y N2 espiras. La bobina 1 tiene N1 espiras, la bobina 2 tiene N2 espiras. Vamos a suponer que por la bobina 1 circula una corriente I1, por lo tanto genera un campo magnético y las líneas de campo concatenan la segunda espira 2 de N2 espira. Es decir, el flujo concatenado en la bobina 2 lo vamos a llamar Φ21. Flujo en la bobina 2 debido a la bobina 1, quiere decir esa denotación. Ahora bien, como la bobina 2 tiene N2 espiras, si nosotros hacemos el producto de N2 por Φ21, es decir, el producto del flujo por el número de espiras, va a ser proporcional ¿a qué? A la corriente que circula por la bobina 1. Porque ¿quién genera ese flujo? La bobina 1. ¿Cuánto va a valer? Y no sabemos, pero sí sabemos que es proporcional a la corriente I1. Si nosotros cortamos la corriente I1, por acá el flujo se va a anular. Cuando tenemos corriente, concatena la bobina 2 y por lo tanto el producto de N2 por Φ1 es proporcional a través de este coeficiente M21 de la corriente I1. De allí, nosotros podemos despejar este coeficiente de proporcionalidad M21 como N2 por Φ21, simplemente hacemos un pasaje de término y la corriente I1 abajo, y lo llamamos coeficiente de mutua inducción. No es una constante, es un coeficiente. Repito, coeficiente de mutua inducción. Y acá nos aparece una nueva unidad, el henrio, y se lo denota con la letra H. Repito, el henrio y se lo denota con la letra H. Si volvemos a la primera expresión esta y derivamos toda la expresión con respecto al tiempo, nos queda N2 por la derivada de Φ21 respecto al tiempo igual a M21 por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Pero este primer término, ¿qué es lo que es? Y es la FEM inducida en la bobina 2. Va a ser igual a menos M, ¿por qué? Porque la FEM inducida en la bobina 2 sería menos N2 por la derivada de Φ21 respecto al tiempo. Pero como esto es igual a esto, también podemos poner que Epsilon2 es igual a menos M21 por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Fíjense que es otra forma de representar la ley de Faraday, pero yendo ahora a un caso más concreto, porque ¿quién es el que me está generando la FEM aquí? ¿La variación del flujo? Sí, perfecto, la variación del flujo, pero ¿quién hace que varíe el flujo? La variación de la corriente. Porque lo que está variando es la corriente y eso genera una variación de flujo, entonces la FEM va a ser proporcional a la variación de la corriente 1 con respecto al tiempo. Este coeficiente de proporcionalidad M21 también lo podemos llamar M12 o M si hubiéramos hecho el análisis al revés, partiendo de esta como generadora del flujo, y podríamos decir que el coeficiente es uno solo e igual a M.
No vamos a hacer la demostración aquí porque lo vamos a hacer con un ejercicio práctico en un par de minutos. Quiere decir entonces que nosotros podemos poner que E sub 1 es menos m por la derivada de I2 respecto al tiempo y que epsilon 2 es igual a menos m por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Es decir, si en la bobina 1 varía la corriente con respecto al tiempo, o mejor dicho, si es variable la corriente en la bobina 1, en la bobina 2 se me induce una FEM que es igual a menos m, coeficiente de mutua inducción, por la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo. Si es al revés la cosa, si lo que está variando es la corriente en la bobina 2, en la bobina 1 se me induce una FEM, epsilon 1, que es igual a menos m, coeficiente de mutua inducción, por la derivada de I2 con respecto al tiempo. Es decir, que el coeficiente de mutua inducción es un coeficiente que depende de la geometría de ese conjunto, E1 y E2, de la bobina E1 y de la bobina E2. Muy bien, como dijimos, ese coeficiente de mutua inducción se mide en henrios. El henrio lo denotamos con la letra H mayúscula porque se trata de una unidad que proviene de un nombre propio y se lo representa por este símbolo. Fíjense, esta viborita, cuando vean este viborita y el signo M, estamos hablando de un coeficiente de mutua inducción. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a analizar un caso particular que es el de dos solenoides superpuestos sobre un mismo núcleo. Sería el caso, por ejemplo, de un transformador. Tenemos un primer bobinado donde la corriente es entrante aquí arriba y saliente aquí abajo, que lo denominamos N1, y un segundo bobinado que es el inducido, que como no sabemos el sentido, no le hemos puesto el valor, el sentido de la corriente. La corriente por el bobinado 1 es I sub 1. Este Φ2 es el campo B1 generado por S. Fíjense, los dos solenoides tienen N1 espiras y N2 espiras respectivamente y están enrollados sobre el mismo núcleo, por lo tanto el área de ese núcleo S es la misma, o lo podemos considerar el mismo para los dos. Lo mismo la longitud, si bien acá yo le puse un poco menos de longitud, se supone que los dos tienen la misma longitud. El coeficiente de mutua inducción, como dijimos anteriormente, es igual al producto N2 por Φ2 sobre I1, ¿sí? N2 por Φ2 sobre I1, ¿se acuerdan? Pero como B1, el campo generado por el bobinado 1 es mu sub 0 por N1 por I1 sobre L, y además Φ2 es igual al producto de B1 por S, si reemplazamos aquí, nos queda que tenemos N2 por el producto mu sub 0, N1, I1 sobre L. El I1 que traíamos de aquí, y S porque Φ2 es B1 por S. Si ahora simplificamos las corrientes y ordenamos, nos queda que el coeficiente de mutua inducción para estos dos arrollamientos superpuestos es igual a mu sub 0 por N1 por N2 por S sobre L. L la longitud de los arrollamientos que, insisto, son iguales, solo que hemos dibujado menos espiras para no confundir tanto. S es
la misma porque es el área del núcleo y prácticamente lo que nos varía aquí es el número de espiras del primer arrollamiento y del segundo arrollamiento. ¿Está bien? Aquí queda demostrado que el coeficiente M21, M12 es igual a M, es decir, lo podríamos haber hecho el análisis al revés y hubiéramos llegado a la misma conclusión, porque fíjense que depende del coeficiente de la permeabilidad magnética del vacío mu sub 0, del número de espiras de los dos arrollamientos, N1 y N2, del área que es común del núcleo y de la longitud de los arrollamientos que también es común a los dos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a analizar el fenómeno de autoinducción. Lo vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a tener un circuito, un solenoide también arrollado sobre un núcleo. Sobre ese solenoide circula la corriente I alimentada por la FEM epsilon. Y aquí tenemos una resistencia variable que nos permite regular la corriente. Cuando circula la corriente I, tenemos un flujo de campo magnético hacia la derecha, phi de B igual a B por S. Es decir, el producto del campo por el área del núcleo del solenoide. L es la longitud del solenoide. En este caso se tiene una sola bobina que es el solenoide de N espira. Y por la misma circula la corriente I. Podemos hacer igual que antes, es decir, al producto de flujo por el número de espiras, podemos decir que es proporcional a través de un coeficiente de proporcionalidad que ahora le llamamos L, pero que es proporcional ¿a quién? A la corriente. Si nosotros tenemos una corriente, supongamos por ahora que no es variable, una corriente constante, me va a generar un campo magnético, un flujo magnético, y el producto de N por ese flujo es proporcional ¿a quién? A la corriente, porque es quien genera el campo magnético. De ahí podemos despejar L como el producto de N por phi sobre la corriente I. Este coeficiente de autoinducción también lo medimos en hercios y lo denotamos con la letra H. Es más o menos lo mismo que el caso anterior, solo que hicimos la diferenciación entre autoinducción ahora y mutua inducción antes, pero el fenómeno es el mismo. Volvemos a hacer lo mismo que antes. Derivamos esta expresión con respecto al tiempo. Es decir, n por la derivada del flujo con respecto al tiempo nos queda que es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es decir, epsilon, que es menos n por la derivada del flujo respecto al tiempo, nos va a quedar que es igual a menos L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y no es nada más ni nada menos que otra forma de expresar la ley de Faraday. Es decir, cuando varía la corriente I, se genera una FEM inducida que es igual al producto del coeficiente de mutua inducción por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Fíjense que ahora quien genera la variación del flujo es la corriente, por eso se denota de esta manera porque es directa la relación. L se lo mide, como dijimos antes, en hercios, y se lo representa de la misma manera que el coeficiente de mutua inducción. Es decir, con la viborita esta, L medido en hercios. O sea, que cuando nosotros vemos este símbolo en un circuito, puede ser una autoinducción o una mutua inducción, no importa. En general es más o menos lo mismo.
Esta FEM que aparece aquí es la que nos aparece cuando ustedes muchas veces tienen en la casa la cortadora de pasto que por alguna razón no le funciona la llave, entonces la conectan directamente. Bueno, todos los motores eléctricos tienen un arrollamiento, de una manera u otra, que constituyen una inductancia. Si ustedes desenchufan, cortan la cortan desde el valor que está circulando a cero en un tiempo que es lo que demoran en hacer el corte. Se induce una FEM, que es el famoso chisporroteo que aparece en el enchufe. Lo mismo cuando ustedes conectan, por ejemplo, un ventilador a un toma corriente y no le anda la llave para prender y apagar el ventilador, entonces van y lo enchufan y lo desenchufan. Bueno, ese chisporroteo que va dejando cada vez más negro el enchufe es esta FEM que se induce por el corte de corriente que se produce. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. En el caso de los automóviles, el sistema de encendido de los automóviles tiene tiene una bobina que cualquier mecánico o electricista le va a decir, tiene la bobina, son dos bobinados y lo que se produce es el corte y se genera una FEM. Pero la FEM esa, ¿dónde se genera? En la bujía, y es la que produce la chispa de la bujía dentro del cilindro del motor para que se produzca la explosión y funcione el motor a combustión interna. Antiguamente yo les expliqué en las primeras clases cuando vimos capacitores que los sistemas de encendido de los autos tenían un capacitor allí para absorber esa energía y que no se arruinara la llave mecánica que tiene, que comúnmente se le llama platino, pero es porque el contacto es de platino. Ese corte mecánico se ha sustituido por el encendido electrónico, que tienen un elemento electrónico que hace el corte, y este corte, la derivada de I respecto al tiempo, lo hace mucho más rápido que el sistema mecánico. Y fíjense que la FEM es proporcional a esto. O en el otro caso, aquí, la FEM es proporcional a este corte. Entonces, mientras más rápido se haga, mientras más pendiente tenga esta recta, la derivada de I respecto al tiempo, mayor va a ser la FEM. Por eso se han reemplazado los sistemas mecánicos por sistemas electrónicos. Muy bien, vamos a analizar ahora cómo se determina el coeficiente de autoinducción para un arrollamiento de un toroide, un arrollamiento toroidal. Aquí tenemos el arrollamiento por el cual circula la corriente I, que en condiciones normales, corriente constante, genera un flujo phi de B con esta dirección, con ese sentido. La línea media de nuestro toroide es igual a 2pi por R. Y el flujo es igual al producto del campo por el área del toroide, que hemos supuesto de área constante. Habíamos dicho que el coeficiente de autoinducción era igual al producto del número de espiras del arrollamiento por el flujo sobre la corriente que circula por el mismo. Como en el caso del toroide, el campo es igual a mu sub 0 por n por i sobre 2pi por r, ¿se acuerdan? Pero a su vez el flujo es el producto B por S,
Reemplazando en esta expresión nos queda n, el campo que es mu sub 0 por n por i sobre 2pi por r, por s e i que lo traíamos de aquí. Aquí también simplificamos las i y nos queda que el coeficiente de autoinducción es igual a mu sub 0 por n al cuadrado por s sobre 2pi por r. Vemos también aquí que el coeficiente de autoinducción es un coeficiente que depende de valores geométricos, del radio medio del toroide, del área del núcleo del toroide, del número de espiras del enrolamiento. Fíjense que esta expresión L es muy similar a esta. Aquí tenemos mu sub 0 por el producto de los dos arrollamientos por S sobre L. Y aquí tenemos mu sub 0 por el producto del arrollamiento elevado al cuadrado porque hay un solo arrollamiento. S y 2pi por R, que es lo que es la longitud media del toroide, que es equivalente a la longitud del solenoide. ¿Queda claro, chicos? Sí. Bien. Así como en el caso de un campo eléctrico habíamos analizado la energía almacenada en un campo eléctrico, vamos a hacer lo mismo para analizar la energía almacenada en un campo magnético. En el caso del campo eléctrico lo hacíamos utilizando un capacitor de placas planas, ya que allí quedaba concentrado todo el campo eléctrico que era uniforme. Ahora vamos a analizar el campo magnético, la energía del campo magnético, y para ello vamos a utilizar un enrollamiento toroidal, es decir, un toroide, y nos vamos a valer de el coeficiente de mutua inducción que acabamos de determinar, y la FEM autoinducida, que es igual a menos L por la derivada de I respecto del tiempo. Por ahora, por el arrollamiento circula una corriente I. Muy bien, la potencia desarrollada o puesta en juego va a ser igual al producto de la FEM autoinducida por el valor de la corriente. Es decir, el producto de epsilon por I. Si desarrollamos, mejor dicho, si reemplazamos el valor de epsilon por su igual, nos queda que la potencia es igual a L por I por la derivada de I respecto del tiempo. Como sabemos, la potencia es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Podemos desglosar eso y poner que diferencial de W es igual al producto de la potencia por diferencial de T. Si reemplazamos, o mejor dicho, aquí, despejamos, pasamos diferencial de T aquí, nos queda que diferencial de W es L por I por diferencial de I. Si integramos esta expresión, nos queda el trabajo desarrollado como la integral entre 0 e I, es decir, como vario I desde 0 a su valor máximo, de L por I diferencial de I. Integrando y desarrollando nos queda que W es igual a 1/2 de L por I cuadrado. Por supuesto, esa energía puesta en juego o almacenada está dada en joules, es decir, en la energía almacenada de campo magnético en el toroide. Cuando por el mismo circula la corriente I. Ahora bien, así como habíamos hecho en el campo eléctrico, lo vamos a hacer también aquí en el campo magnético, es decir, vamos a determinar la densidad de energía del campo magnético, es decir, la energía por unidad de volumen. Y lo vamos a denotar con la letra mu sub B,
energía sobre volumen. Y para ello vamos a reemplazar la energía, vamos a reemplazar la inductancia por su igual y vamos a dividir por el volumen ¿de qué? Y del núcleo del toroide, es decir, la longitud media, 2pi por r por s, 2pi por r por s me dan el volumen del núcleo del toroide. Luego, como la energía es un medio de L por I cuadrado, me queda un medio de L por I cuadrado sobre el volumen. Teniendo en cuenta que L vale mu sub 0 por N cuadrado por S sobre 2pi por R, esto, si reemplazamos aquí, nos queda mu sub 0 N cuadrado por I cuadrado sobre 2 por 2pi por R tenemos 2pi por R y el 2pi por R que traíamos de aquí, ¿sí? Se nos simplifica esta S con la del volumen y nos queda mu sub 0 por N cuadrado por I cuadrado sobre 2 por 2pi por R, que es la longitud media, elevado al cuadrado. Ahora bien, nosotros sabemos que el campo magnético en el toroide es mu sub 0 por N por I sobre 2pi por R. Es decir, si acá multiplicamos y dividimos por mu sub 0, nos queda el campo magnético al cuadrado sobre 2 mu sub 0. Joules sobre metros cúbicos, es decir, densidad de energía del campo magnético. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a analizar los fenómenos transitorios que ocurren en un circuito RL. Se llama circuito RL porque está compuesto, obviamente, por una FEM, una resistencia y una inductancia. ¿Y por qué se llama fenómenos transitorios? Porque es lo que ocurre, son los fenómenos que ocurren en el periodo en que la corriente pasa de un valor cero a un valor máximo o de un valor máximo a un valor cero. Y es un periodo de corta duración, por eso se llaman fenómenos transitorios. Fíjense, acá tenemos nuestro circuito compuesto por nuestra FEM, una resistencia, una inductancia y dos llaves, L1 y L2, que por ahora las tenemos abiertas. Si nosotros cerramos la llave L1, entonces el circuito nos queda de esta manera, es decir, la resistencia, la inductancia y la FEM, es decir, una malla que es la malla externa. Y obviamente comienza a circular corriente. Que en el instante inicial, para t igual a 0, esa corriente inicial es igual a 0. Vamos a plantear la ecuación de la malla para un instante cualquiera. Es decir, en un instante cualquiera, la diferencia de potencial a los bornes de la resistencia va a ser igual a I por R, y la diferencia de potencial a los bornes de la inductancia va a ser igual a L por la derivada de I con respecto al tiempo. Planteamos, por lo tanto, la ecuación de malla y nos queda que la FEM, epsilon, es igual a L por la derivada de I respecto al tiempo, que es B sub L, más I por R, que es B sub R, es decir, la diferencia de potencial a los bornes de la resistencia. Despejamos
la derivada de I con respecto al tiempo igual a E menos I por R sobre L. Es decir, pasamos esto restando y esto dividiendo. Luego hacemos otro pasaje y nos queda diferencial de I sobre epsilon menos I por R igual a diferencial de T sobre L. Multiplicamos miembro a miembro por R y nos queda que diferencial de I por R, que lo tenemos en el numerador, lo podemos pasar al denominador del denominador, es lo mismo. Entonces nos queda epsilon sobre R menos I igual a R sobre L por diferencial de T. Integramos y operamos y nos queda que menos el logaritmo natural de epsilon sobre R menos I es igual a R sobre L por T más una constante. La constante la determinamos para T igual 0, sabemos que I es igual a 0, es decir, T igual a 0 se nos anula eso, I es igual a 0, nos queda que la constante es menos logaritmo natural de epsilon sobre R. Si reemplazamos, nos queda menos el logaritmo natural de epsilon sobre R menos I igual a R sobre L por T menos la constante que era, o mejor dicho, más la constante que es menos logaritmo natural de epsilon sobre R. Podemos multiplicar todo o cambiarle todo el signo y nos queda logaritmo natural de epsilon sobre R menos I. Esto pasa restando aquí a la izquierda, menos logaritmo natural de epsilon sobre R igual a menos R sobre L por T. Por propiedad de los logaritmos, nos queda el logaritmo natural de epsilon sobre R menos I sobre epsilon sobre R igual a menos R sobre L por T. Simplificando, aquí nos queda 1 menos, mejor dicho, logaritmo natural de 1 menos I sobre epsilon sobre R igual a menos R sobre L por T. Si sacamos antilogaritmo, nos queda 1 menos I sobre epsilon sobre R igual a E a la menos R sobre L por T. Bueno, aquí despejamos I directamente y nos queda que es igual a epsilon sobre R, factor de 1 menos E a la menos R sobre L por T. Esa es la ecuación de la variación de la corriente en función del tiempo en ese circuito. Es decir, la corriente en el instante inicial t igual a 0 tiene un valor 0 y alcanza su valor máximo para un tiempo infinito. Como antes habíamos visto en el circuito RC, le vamos a llamar al producto, al cociente L sobre R, le vamos a llamar tau. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos tau, perdón, el tiempo t por su igual, por tau, que es L sobre R, aquí se nos hace E a la menos 1. Quiere decir que al cabo de un tiempo tau igual a L sobre R, la corriente alcanza el 63% de su valor de régimen, como se puede apreciar en el gráfico que ya vemos. Es decir, la corriente parte de un valor 0, al cabo de un tiempo tau alcanza el valor 63% del valor máximo. ¿Cuánto es el valor máximo? Epsilon sobre R. Cuando alcance el valor máximo ya la corriente se estableció, ya no hay variación de corriente, por lo tanto no hay FEM a los bornes de la inductancia. Al cabo de 3 tau podemos decir que la corriente ya está en su valor de régimen. ¿Está claro eso?
Sí, profe. Bien. Ahora abrimos la llave L y cerramos, perdón, abrimos la llave L1 y cerramos la llave L2. Es decir, hemos cortocircuitado el circuito. Fíjense que ahora esta ecuación que tenemos aquí es igual a ¿qué? A 0, porque ya no tenemos la FEN. Es decir, el circuito nos queda de esta manera. RL cortocircuitado. Y la corriente va a circular en sentido opuesto. ¿Quién va a entregar la energía para que circule esa corriente? La inductancia. Ahora, para el instante inicial, t igual a 0, la corriente parte de un valor máximo, que es epsilon sobre R. Volvemos a plantear la ecuación de malla, como les decía recién, 0 igual a L por la derivada de I respecto al tiempo, más I por R. Es decir, planteamos ahora la ecuación diferencial y nos queda diferencial de I sobre I, es decir, pasamos esto del otro lado, diferencial de I acá abajo, y nos queda menos R sobre L por diferencial de T. Integramos y nos queda logaritmo natural de I igual a menos R sobre L por T más una constante, que para el tiempo T igual a 0 sabemos que la corriente es igual a epsilon sobre R. Es decir, para T igual a 0 se me anula este término y la corriente toma el valor epsilon sobre R. Por lo tanto, la constante va a ser logaritmo natural de epsilon sobre R. Volvemos a plantear, nos queda el logaritmo natural de I y el valor de la constante, que es logaritmo natural de epsilon sobre R, lo pasamos a este lado restando igual a menos R sobre L por T. Por propiedad de logaritmos, quedamos que logaritmo natural de I sobre el logaritmo natural de epsilon sobre R, igual a menos R sobre L por T. Sacamos antilogaritmos y nos queda I sobre epsilon sobre R igual a menos, igual a epsilon a la menos R sobre L por T. Despejando y ordenando nos queda I, esto pasa acá a la derecha y nos queda I igual a epsilon sobre R por E a la menos R sobre L por T. Aquí también la constante de tiempo del circuito es igual a L sobre R. Es decir, si yo le doy al tiempo el valor L sobre R, que es la constante de tiempo, me queda epsilon a la menos 1. Quiere decir que la corriente al cabo de un tiempo tau va a disminuir al valor del 37% de su valor inicial. Es decir, si usted le dan E a la menos 1, le queda 0,37 de epsilon sobre R, que era el valor original. En el gráfico lo podemos ver, al cabo de un tiempo tau, L sobre R, la corriente disminuye a un valor 0,37 de su valor inicial, que era epsilon sobre R. También aquí podemos decir que al cabo de 3 tau prácticamente la corriente descendió a 0. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. O sea, la constante de tiempo es L sobre R, es una constante de tiempo del circuito, ¿sí? Sea cuando tenemos incorporada la FEM o cuando está en cortocircuito, pero siempre esa constante tau es una constante de tiempo del circuito. Vamos a analizar un poquito la energía puesta en juego durante el fenómeno transitorio. Tenemos aquí las dos ecuaciones de malla. Aquí en la primera ecuación, epsilon igual a L por la derivada de I respecto al tiempo más I por R, que era la primera ecuación de la cual partimos cuando estaba incluida la fuente. Y esta segunda ecuación cuando la fuente estaba cortocircuitada, es decir, ya no teníamos la fuente.
Si multiplicamos toda esta ecuación, primero vamos a analizar la primera ecuación. Si la multiplicamos por la corriente, I por epsilon es igual a L por I por la deriva de I respecto al tiempo más I cuadrado por R. ¿Qué representan cada uno de estos términos? Bueno, el primer término me representa la energía total que se pone en juego en ese fenómeno y lo aporta la batería o la fuente. ¿Está bien? Es toda la energía puesta en juego que lo aporta la batería o la pila, el generador. Estos dos términos de la derecha me representan I cuadrado por R, la energía por unidad de tiempo disipada en la resistencia, es energía perdida. Y esta es la energía por unidad de tiempo almacenada en la inductancia. Es decir, se me almacena energía, en este caso es energía por unidad de tiempo, en la inductancia y queda como energía almacenada de campo magnético. Es decir, es como si yo comprimo un resorte. Luego, cuando lo largue, la entrega. Que es en el segundo caso. Si nosotros analizamos el segundo caso, aquí multiplicamos también por I y tenemos la energía que restaura el inductor y en este caso el segundo término, la energía disipada, energía por unidad de tiempo disipada en la resistencia. En los dos casos, tanto en el primer caso, cuando se generaba el campo magnético en la inductancia, en la resistencia se disipaba energía, que era entregada por la batería. En el segundo caso, se cortocircuitó, la energía es la que entrega el inductor, es decir, la inductancia. Esa energía que estaba almacenada en el campo magnético del inductor se disipa en la resistencia del circuito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a pasar ahora a otro tema, que son las propiedades magnéticas de los materiales. O lo que es lo mismo, magnetismo en medios materiales. Hasta ahora, todo lo que habíamos visto era para cuando nos encontramos en el vacío, es decir, cuando analizamos un solenoide, un toroide, una espira, siempre era con núcleo vacío o aire. Ahora vamos a ir a el caso en que los núcleos de estos bobinados ya no son de vacío. Vamos a empezar a analizar el tema valiéndonos de un toroide, como siempre. Fíjense, aquí tenemos nuestro toroide de radio medio R, su bobinado de N espiras por el cual circula la corriente y el sentido de la corriente que nos denota el sentido del flujo. Aquí a la derecha tenemos un segundo bobinadito conectado a un galvanómetro balístico. ¿Qué nos permitía el galvanómetro balístico? Medir el campo magnético. ¿Se acuerdan? Yo podría haber puesto acá un medidor de campo, pero como sabemos que funciona con un galvanómetro balístico, entonces directamente lo denoto de esa manera. Lo que habíamos visto cuando vimos el fluxímetro hace un rato. Ahora bien,
Hasta ahora nosotros sabemos que el campo magnético en el vacío o en el aire tiene un valor, su módulo, mu sub 0 por n por i sobre 2pi por r, en Tesla obviamente. Mu sub 0 la permeabilidad magnética del vacío, en el número de espiras del arrollamiento y la corriente que circula por el arrollamiento, y 2pi por r es el desarrollo medio del núcleo del toroide. Ahora bien, si nosotros con núcleo de aire medimos el campo magnético, deberíamos medir un valor B sub 0 igual a esto, con núcleo de aire. Sin embargo, si ahora reemplazamos el núcleo por otro material y medimos, ya no lo calculamos, es decir, aquí calculamos y medimos con el medidor de campo y vemos el mismo valor. Ahora reemplazamos el núcleo por un material cualquiera y medimos el campo, ya no lo podemos calcular, lo medimos y vemos que el valor del campo B es diferente a B sub 0. Probamos con distintos materiales y siempre vamos a notar que el valor del campo es diferente en la medida que cambiamos el material que compone al núcleo. Entonces podemos decir que el medio material que constituye el núcleo ejerce una influencia sobre el campo magnético. Esa influencia la vamos a poner de manifiesto a través de un coeficiente K sub m, que es un coeficiente adimensional. También acá lo denotamos bien claro como coeficiente, no es una constante. Es un coeficiente porque es variable y es adimensional. Y que lo relacionamos de esta manera. Es decir, ese coeficiente K sub m como la relación entre el campo magnético sin material y el campo magnético en el vacío. Ese coeficiente magnético también se lo suele llamar permeabilidad relativa del material. Repito, coeficiente magnético o permeabilidad relativa del material. De este análisis surgen tres grupos de materiales. Aquellos materiales para los cuales K sub m es mayor, pero aproximadamente igual a 1, K sub m es mayor, pero aproximadamente igual a 1, que se los denomina materiales paramagnéticos. En ese caso tenemos que B es mayor, pero aproximadamente igual a B sub 0, es decir, es muy pequeña la diferencia. Otros grupos donde K sub m es menor, pero también aproximadamente igual a 1, es decir, que B es menor, pero aproximadamente igual a B sub 0. A ese grupo lo llamamos materiales diamagnéticos. Y por último, un tercer grupo que sí, aquí se aprecia que K sub m es mucho mayor que 1, es decir, que el campo magnético B es mucho mayor que B sub 0. A esos materiales los llamamos ferromagnéticos. Materiales ferromagnéticos. En general, los materiales paramagnéticos y diamagnéticos se los suele llamar materiales no magnéticos. Aquí tenemos el cobre, el bronce, el plomo, el aluminio. Mientras que en este grupo de los ferromagnéticos tenemos casi todos los aceros. Digo casi todos
¿Por qué hay algunos aceros que no están incluidos? Por ejemplo, algunos de los aceros inoxidables. Por ejemplo, los aceros inoxidables austeníticos, que son la serie 300, 308, 316, 309 de la norma AISI. Esos aceros son aceros inoxidables auténticos, esos no son ferromagnéticos. Pero la mayoría de los demás aceros, los aceros al carbono y algunos de los aceros inoxidables, también el níquel, el cobalto, son materiales ferromagnéticos. Es decir, que el campo magnético es mucho mayor que B sub 0 cuando el núcleo es de un material ferromagnético. ¿Qué ocurrió? Si nosotros este núcleo, que antes era vacío o aire y cuyo campo era B sub 0, el solo hecho de incorporarle un material ferromagnético hace que el campo sea mucho mayor que B sub 0. De allí que todos los circuitos magnéticos, toroides, solenoides, bobinados de los motores, alternadores, etcétera, tienen un núcleo ferromagnético. Aquí tenemos la curva donde podemos observar cómo es la variación. En el caso del vacío, la variación de K sub m en función de B sub 0 es un valor constante. Lo mismo para el caso de los diamagnéticos, lo mismo para el caso de los paramagnéticos. Sin embargo, para el caso de los ferromagnéticos, K sub m tiene una variación de este tipo. Es decir, no es una constante, es un coeficiente que varía de esta manera. Si nosotros queremos aprovechar al máximo el aporte del material ferromagnético, nosotros debemos trabajar en regiones donde B sub 0 esté en esta zona para lograr un aporte de K sub m alto. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Volviendo al caso del toroide, entonces, como sabemos que B es igual a K sub m por B sub 0, y como B sub 0 era mu sub 0 por N por I sobre 2pi por R, lo multiplicamos por K sub m y tenemos B. Muy bien. Al producto de K sub m por mu sub 0 se lo denomina permeabilidad magnética de ese material y lo denotamos con la letra mu. El producto de K sub m por mu sub 0 es mu, permeabilidad magnética del material. Y acá queda claro que si K sub m es 1, es decir, si estamos en el vacío, K sub m es 1, entonces mu es igual a mu sub 0. Pero si estamos en presencia de un material ferromagnético con un valor de K sub m alto, alto puede ser 10.000, 100.000, 50.000, o sea, muchas veces aumenta, entonces mu va a ser igual a K sub m por mu sub 0. Fíjense que como K sub m era un valor, un coeficiente adimensional, mu tiene la misma dimensión de mu sub 0, es decir, Weber sobre Ampere por metro. De esa manera nos queda en general la expresión del campo para un toroide mu sub 0, mu por N por I sobre 2pi por R en tela. Repito, para el caso de un toroide nos queda que el campo magnético va a ser igual a mu, permeabilidad magnética del material, por N por I sobre 2pi por R. Si estamos en el vacío, entonces mu pasa a ser mu sub 0. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora vamos a adentrarnos un poquito a la teoría de por qué
ocurre eso. Y vamos a analizar la teoría de Ampère, que fue quien explicó este fenómeno en la época de Ampère, cuando todavía no se conocía la estructura del átomo. Según la teoría de Ampère, en un trozo de material ferromagnético, perdón, nos vamos ya a centrar en los materiales ferromagnéticos, ¿no? Según la teoría de Ampère, en un material ferromagnético existen numerosos circuitos o corrientes de magnetización o corrientes amperianas. Repito, corrientes de magnetización o corrientes amperianas. Acuérdense que cuando vimos la espira, nosotros dijimos que en el caso de una espira cerrada, nosotros podíamos asignarle un vector momento magnético que era igual al producto de la corriente por el área encerrada por esa espira. Por lo tanto, de allí que está denotado aquí todas las corrientes amperianas o corrientes de magnetización con su correspondiente vector momento magnético orientados al azar, cuando el material no se encuentra magnetizado, es decir, es un material desmagnetizado. Sin campo magnético, las corrientes están orientadas al azar y por lo tanto los vectores momentos magnéticos están orientados al azar. Sin embargo, cuando sometemos el material a un campo magnético, es decir, lo estamos magnetizando, el campo lo que hace es orientar todas esas corrientes de magnetización y por ende los vectores momentos magnéticos los alineamos con el campo. Tanto más va a ser esa orientación cuanto mayor sea el campo magnético. Más o menos lo mismo que ocurría cuando analizamos el fenómeno de la polarización en los campos eléctricos. Mientras mayor era el campo eléctrico que actuaba, mayor era el fenómeno de la polarización. Aquí también, mientras mayor es el efecto del campo magnético, mientras mayor es el campo magnético, mayor es el fenómeno de la magnetización, es decir, la orientación de los momentos magnéticos de las espiras. Aquí tenemos lo que ya habíamos denotado en su momento, el momento magnético de una espira, por la regla de la mano derecha, los dedos siguen a la corriente y el pulgar me da el sentido del momento magnético o regla del tirabuzón. Este vector momento magnético perpendicular al área de esa espirita es igual al producto de la corriente por el área de esa espirita en forma vectorial. La unidad del momento magnético va a ser entonces ampere por metro cuadrado. Si nosotros nos encontramos con un material desmagnetizado, la sumatoria de los momentos magnéticos va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque están orientados al azar. Sin embargo, cuando nos encontramos con un material que está magnetizado, esta sumatoria de los momentos magnéticos va a ser distinta de cero, es decir, nos va a dar un valor numérico. De esa manera, y de la misma manera que lo habíamos hecho con el vector polarización, vamos a definir el vector magnetización. Ese vector magnetización, que lo denotamos con la letra M, es igual a la sumatoria de los momentos magnéticos
de las espiras por unidad de volumen, es decir, la sumatoria de los diferencial de M sobre diferencial de B. Acuérdense, tenemos amper por metro cuadrado sobre metro cúbico, nos queda amper sobre metro. Esa es la unidad del momento magnético. Repito, es una magnitud vectorial. A mayor magnetización, mayor orientación de los momentos magnéticos, mayor va a ser el vector magnetización. Tomemos ahora un trozo de material de núcleo de toroide de longitud delta L. ¿Sí? Fíjense, es un trozo muy corto, delta L, por eso lo hemos puesto en forma lineal, si no esto tendría que tener un arco de círculo, ¿verdad? Como es muy cortito, entonces es un trozo de longitud delta L. Aquí tenemos nuestro arrollamiento externo. Las corrientes aquí en la zona inferior son entrantes, arriba son salientes, por lo tanto el campo magnético es hacia la derecha. Si nosotros hacemos un corte o rebatimos este trozo delta L, como aquí está circulando corriente por el arrollamiento externo, está magnetizando este material ferromagnético. Entonces se están generando corrientes de magnetización o corrientes amperianas de esta dirección y sentido, es decir, pequeñas corrientes elementales o corrientes amperianas aquí en todo el núcleo de ese trozo de toroide. Ahora bien, si analizamos dos continuas, excepto las periféricas, aquí lo que tenemos afuera es la corriente real, la que va por el conductor. Aquí lo mismo. Pero aquí, si nosotros analizamos dos corrientes contiguas, fíjense, esta superior, aquí en la parte inferior, tiene sentido hacia la izquierda, mientras que esta tiene sentido a la derecha. Analicemos estas dos. Esta tiene sentido hacia arriba y esta tiene sentido hacia abajo. Analicemos estas dos internas. Esta tiene sentido hacia la izquierda, esta tiene sentido hacia la derecha. Sin embargo, si nosotros analizamos las exteriores, vemos que en la periferia todas tienen el mismo sentido. Es decir, en el interior, las corrientes amperianas se me van anulando una con otra en la medida que son contiguas. Mientras que en la periferia nos queda como resultado una única corriente amperiana que la podemos resumir en esta que tenemos aquí afuera. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Siguiendo la teoría de Ampère, existen tantas corrientes estas de Ampère o corrientes amperianas o de magnetización como corrientes de conducción hay en el arrollamiento. Es decir, según la teoría de Ampère, si nosotros tenemos un arrollamiento de n espiras, se nos van a generar n corrientes de magnetización, que ahora ya no van a ser una infinita cantidad de corrientes amperianas, porque ya hemos visto que se aniquilan entre ellas, sino que van a ser corrientes que van por la periferia y que hay tantas como
corrientes de conducción tenemos en los conductores. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos plantear que el momento magnético va a ser el producto de del momento magnético de cada una de esas espiras, es decir, el área S es el área del núcleo del toroide. Y la corriente de magnetización, que la vamos a llamar I sub M por S, me da el momento magnético de cada una de esas espiras. Pero dijimos que hay tantas como espiras reales hay. Fíjense, en un trozo delta L de longitud hay N por delta L, siendo N por delta L el número de espiras que hay aquí. Recuerden que N chico era el número de espiras por unidad de longitud. Si lo multiplicamos por la longitud, nos da el número de espiras que tenemos en ese trocito. Es decir, N por delta L son la cantidad de espiras que tenemos aquí, que a su vez podemos decir que son la misma cantidad que tenemos de espiras amperias. Por unidad de volumen. Y bueno, ¿y el volumen a qué es igual? Y al área por delta L, es decir, delta L por el área S de ese trocito de núcleo. Fíjense que el sentido de las corrientes de magnetización o corrientes amperianas es coincidente con el sentido de circulación de las corrientes reales o corrientes de conducción. Muy bien, aquí nosotros podemos simplificar S con S, delta L con delta L, y nos queda que la magnetización, obviamente el módulo, es igual al producto de la corriente de magnetización por N chica, que es igual a N sobre L. ¿Sí? Si hacemos extensivo este análisis que hemos hecho para un trozo de longitud delta L de toroide, si lo hacemos extensivo a todo el toroide, entonces este L es la longitud media del toroide. E I sub M va a ser igual al número de espiras del toroide. ¿Sí? Por lo tanto, para este caso, el vector magnetización, el módulo, va a ser igual al producto de I sub M por el número de espiras sobre 2pi por R, que es la longitud media del toroide. Habíamos dicho que era amper sobre metro. Le he agregado una letra B chica, que lo único que quiere denotar es algo que se utiliza mucho en electrotecnia. En electrotecnia se habla de amper vueltas sobre metro. Decir que es amper sobre metro o amper vueltas sobre metro es lo mismo, porque ese vueltas no agrega ninguna unidad, pero simplemente hace referencia a que se tratan de arrollamiento de muchas espiras. ¿Sí? En electrotecnia es muy común hablar de amper vueltas sobre metro. Bien. Ahora vamos a plantear nuevamente para el trocito de toroide que hemos analizado anteriormente la ley de Ampère. ¿Qué decía la ley de Ampère? Que había que tomar una circuitación, que en este caso hemos tomado una circuitación tipo rectángulo, y que la integral cerrada de B diferencial de L, es decir, la circuitación de B por diferencial de L, es igual a mu sub 0 por las corrientes que atraviesan el área encerrada por la circuitación. ¿Y cuáles son las corrientes que atraviesan el área encerrada por la circuitación? Y van a ser
n veces la corriente de conducción, esta de aquí abajo, pero también las corrientes de magnetización, que, como hemos definido lo que estableció Ampere en su teoría, son tantas como espiras reales tengamos. Es decir, que tenemos N por I corrientes de conducción y N por I sub M corrientes de magnetización. Es decir, que la integral cerrada de B diferencial de L es igual a mu sub 0, podemos sacar factor común N por la sumatoria de las corrientes de conducción más las corrientes de magnetización. Ahora bien, de la expresión del vector magnetización, aquí, MI sub Mn sobre 2pi por R medio, podemos despejar I sub M por N y nos queda M por 2pi por R. Pero lo podemos plantear en forma más elegante y decir que I sub M por N es igual a la integral de M por diferencial de L, la integral cerrada del producto de del vector magnetización por diferencial de L. Luego, nosotros podemos reemplazar en esta ecuación, que es la integral cerrada de B diferencial de L, mu sub 0 por N por I, como más mu sub 0, y en lugar de poner N por I sub M, reemplazamos por su igual. Mu sub 0 por la integral cerrada de M diferencial de L. Pasamos estos términos a la izquierda, primero pasamos dividiendo mu sub 0 a B, y nos queda P sobre mu sub 0 menos M, todo entre paréntesis, por diferencial de L, igual a ¿qué? A N por I. Despejé N por I a la derecha. Con lo cual, nos queda, si a este término B sobre mu sub 0 menos M lo llamamos vector excitación magnética, B sobre mu sub 0 menos M lo llamamos vector excitación magnética, cuya unidad es amper vuelta sobre metro, porque es la misma unidad que el vector magnetización. Entonces, reemplazando eso aquí, nos queda que la integral cerrada de H diferencial de L es igual a N por I. Es lo que se llama la ley de Ampère para el campo H. Más o menos lo mismo que hicimos en el caso de la ley de Gauss generalizada. ¿Cuál es la ventaja de usar esta expresión? Primero, ¿qué dice la ley de Ampère para el campo H? Que la circuitación del campo H a través de una trayectoria cerrada es proporcional a las corrientes de conducción, más que proporcional, es igual al número de corrientes de conducción que atraviesan el área encerrada por dicha circuitación. Repito, la circuitación del campo H a través de una trayectoria cerrada es igual al número de corrientes de conducción que atraviesan el área encerrada por dicha circuitación. Recuerden que las corrientes de conducción son las que circulan por los conductores, es decir, por el arrollamiento. Por lo tanto, las podemos medir. Las corrientes de magnetización son corrientes hipotéticas y no las podemos medir. De allí la importancia de utilizar la ley de Ampère de esta manera. Si aplicásemos esta ley para el caso de un toroide, bueno, nos permite determinar el campo H como la integral de diferencial de L 2pi por R
H nos queda N por I sobre 2pi por R. La unidad, amper vuelta sobre metro. Repito, es una unidad que es muy usada en electrotecnia, aunque el vuelta no le agrega nada. Físicamente, amper vuelta sobre metro es lo mismo que amper sobre metro. Ahora bien, vamos a definir un nuevo coeficiente que le vamos a llamar chi. Esta letra es una letra griega, chi, parecida a la X, pero es una letra griega. Como el cociente entre el vector magnetización y el vector H. Y lo vamos a denominar susceptibilidad magnética. Por lo tanto, el vector magnetización es igual al producto de la susceptibilidad por el vector H, es decir, chi por H. Obviamente, si estamos dividiendo aquí el vector magnetización sobre el vector excitación magnética, la unidad de chi es adimensional, porque hemos dicho que el vector magnetización y el vector H tienen la misma unidad. De la expresión esta del vector excitación magnética, que aquí lo tenemos, B sobre mu sub 0 menos M, se puede despejar B, mu sub 0 por H más mu sub 0 por M. Es decir, el campo magnético total tiene el aporte del campo H, o sea, la excitación magnética H, que está generada ¿por quién? Por la corriente. Es decir, yo genero H mediante la circulación de corriente por el arrollamiento. Mientras que el aporte de M es el aporte que hace el material ferromagnético. Es decir, si yo acá tengo 100 y acá tengo 100, o sea, 12, el campo B es 200. Pero 100 lo genero con H, que pago porque es corriente que yo debo insumir, es energía que insumo de la red. Mientras que M es el aporte que me hace el material. Por lo tanto, yo tengo que tratar de utilizar lo menos posible esto y lo más posible esto. No puedo evitar uno u otro. Pero el campo magnético se compone de estos dos ítems. La excitación magnética, que se genera con corriente, y el vector magnetización o la magnetización, que es el aporte del material ferromagnético. Podemos sacar de esta expresión, esta ecuación siempre se tiene que cumplir, ¿eh? Siempre. El campo magnético B, podemos sacar factor común mu sub 0 por H, por lo tanto, si saco factor común mu sub 0 por H, me queda 1 más M sobre H. Pero acá yo sé que mu sub 0 por H, acá es igual. Fíjense, H es N por I sobre 2pi por R. Si yo lo hubiera multiplicado por mu sub 0, ¿qué hubiera tenido acá? B sub 0. O sea, que mu sub 0 por H es el campo magnético en el vacío, B sub 0, sin aporte de material ferromagnético. Es igual a 1 más M sobre H. Pero M sobre H, ¿qué es lo que es? La susceptibilidad magnética chi. Por lo tanto, podemos poner que B es igual a B sub 0, factor de 1 más chi. También sabíamos, desde que comenzamos este tema, que B es igual a K sub M por B sub 0, es decir, el coeficiente magnético o la permeabilidad relativa por B sub 0, de lo cual se deduce que la permeabilidad relativa es igual a 1 más chi. Y como mu es mu sub 0 por K sub M, mu es igual a mu sub 0 por 1 más chi. De allí que chi, la susceptibilidad magnética, es igual
a mu sobre mu sub 0 menos 1. Como dijimos antes, es un factor adimensional. ¿Queda claro este tema, chicos? Sí, profe. Bien. Voy a cortar la grabación y empezamos a analizar las dudas que tengamos.